Hola, te saluda Hortensia González Rojas. El día de hoy vamos a tratar con respecto a las formalidades que tiene el registro de inventario permanente valorizado. Primer punto, vamos a hablar con respecto a la definición. ¿Qué viene a ser el registro de inventario permanente valorizado? El registro de inventario permanente valorizado viene a ser un registro auxiliar de carácter tributario cuyo objeto es llevar el control de las existencias, tanto en unidades físicas como en valores monetarios. Su uso, jóvenes estudiantes, es similar al de un CARDEX valorizado que muchos de ustedes ya conocen. Ahora, con respecto a quiénes están obligados a llevar este registro. Jóvenes estudiantes están obligados a llevar el registro de inventario permanente valorizado aquellos contribuyentes, empresas o sociedades acogidas al régimen general del impuesto a la renta. Los contribuyentes cuyos ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido mayores a 1.500 UITs. Si hablamos de 1.500 UITs, para este año, jóvenes estudiantes, ¿cuánto es la UIT? Es 3.800. Entonces multiplicamos 3.800 por 1.500 es 5.700.000. Entonces, si los contribuyentes en sus ingresos brutos superan los 5.700.000 soles, ellos estarán obligados a llevar el registro de inventario permanente valorizado. ¿Dónde lo establece, jóvenes estudiantes? Lo establece en el inciso B del artículo 35 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Ustedes pueden revisar en el artículo 35, en el inciso B del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Bueno, los contribuyentes jóvenes estudiantes que se encuentran obligados a llevar el registro de inventario permanente valorizado se encuentran exceptuados a llevar el registro de inventario permanente en unidades físicas. Como ustedes saben, hay dos tipos de registro de inventario permanente. Uno que es el registro de inventario permanente valorizado y el otro es que el registro de inventario permanente en unidades físicas, que a continuación lo vamos a ver. Ahora, las formalidades de este registro. Como podemos ver, nos piden los datos de cabecera. Los datos de cabecera de jóvenes estudiantes en el registro de inventario permanente valorizado, al ser un libro vinculado a asuntos tributarios que los deudores tributarios se encuentran obligados a llevar, deberán contar con los siguientes datos de cabecera. Nos pide, dice, la denominación del registro. Luego nos pide el periodo o ejercicio al que corresponde la información registrada. El número de RUC del deudor tributario, apellidos y nombres, denominación o razón social del contribuyente. También nos pide, jóvenes, como dato de cabecera, información del establecimiento donde se ubican las existencias. ¿Dónde está ubicado las existencias? Ya sea en la oficina principal o en la oficina sucursal. También nos pide el código de las existencias. ¿Con qué código el contribuyente ha registrado a cada producto que ellos venden? También nos pide, joven estudiante, el tipo de existencia. El tipo de existencia, como nosotros podemos ver según la tabla 5 de la resolución de superintendencia número 234-2006 UNAL, según la tabla 5 determina, ¿no?, el tipo de existencia que el contribuyente va a determinar.
Después hablamos de la descripción de la existencia. Descripción, el nombre del producto, el nombre de la existencia, jóvenes estudiantes. Después nos pide también como datos de cabecera el código de la unidad de medida. ¿Y de dónde vamos a sacar también el código de la unidad de medida? Según la tabla 6 de la resolución de superintendencia número 234-2006. La tabla número 6, de ahí vamos a sacar el código de la unidad de medida. No obstante a lo anterior, jóvenes estudiantes, tratándose del registro de inventario permanente valorizado llevado en forma manual, bastará con incluir estos datos en el primer folio de cada periodo o ejercicio. Cuando ustedes como contribuyente llevan la contabilidad en forma manual, bastará, dice, que en el primer folio poner los datos de cabecera, no en todos los folios. Dice, si es llevado en forma manual. Ojo, jóvenes estudiantes. Ahora, con respecto a los datos de las operaciones, al registro de las operaciones. Al efectuar el registro de las operaciones, jóvenes estudiantes, en el registro de inventario permanente valorizado, está sujeto o obligado, deberá efectuar dicha anotación. Dice, en este registro se debe anotar todas las existencias en orden cronológico, en forma cronológica. Se debe registrar de manera legible, sin espacios ni líneas en blanco, interpolaciones, enmendaduras ni señales de haber sido alteradas. Totalizando sus importes, hay que totalizar los importes que hemos registrado en este registro. También debemos utilizar, dice, los términos van y viene. Si supongamos que en el primer folio no nos ha alcanzado llenar todas las existencias o todas las entradas y salidas de las existencias, entonces al momento de registrar en el siguiente folio vamos a poner el término van, y en el folio siguiente ponemos el término viene, según corresponde, al final y al inicio de cada folio. Lo dispuesto en este punto no es exigible el registro de inventario permanente valorizado que se lleve en hojas sueltas o continuas. No es exigible. Si ustedes desean, lo pueden llevar, imprimir solamente en hojas sueltas o continuas. De no realizarse, jóvenes estudiantes, las operaciones en un determinado periodo o ejercicio gravable, se registrará la leyenda sin operaciones. O sea, si en determinado periodo o en determinado mes no han tenido movimiento la empresa, no ha comprado nada, no ha vendido nada, en ese caso se le va a poner en el folio sin movimiento, la leyenda sin operaciones. En el folio correspondiente, lo dispuesto en este punto, jóvenes estudiantes, no es exigible al registro del inventario permanente valorizado que se lleve en hojas sueltas o continuas. Ahora dice, al momento de registrar nosotros todas las existencias en este registro, debemos registrar en moneda nacional. En moneda nacional, dice, jóvenes estudiantes, y en castellano, salvo los casos previstos en el numeral 4 del artículo 87 del Código Tributario. ¿Qué dice en el artículo 87? Dice del Código Tributario, dice, de acuerdo a esta disposición, los libros y registros deben ser llevados en castellano y expresados en moneda nacional, salvo que se trate de contribuyentes que reciban o efectúen inversión extranjera directa en moneda extranjera,
de acuerdo a los requisitos que se establezcan mediante el decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y que al efecto contraten con el Estado, en cuyo caso jóvenes podrán llevar la contabilidad en dólares de los Estados Unidos de América, ¿no? Eso hace mención al artículo 4 el numeral 4 del artículo 87 del Código Tributario. Ahora, ¿quiénes jóvenes estudiantes están obligados a legalizar los registros y libros contables? Están obligados jóvenes estudiantes legalizar estos registros o libros contables. Necesariamente tiene que ser un notario donde que está donde está ubicado él, la oficina o la oficina administrativa o contable de la empresa. Entonces, ¿qué pasaría, jóvenes, si en esa localidad o en ese distrito no existe un notario? En ese caso, va a ser legalizado por un juez de paz letrado o un juez de paz, cuando corresponda, ¿no?, de la provincia en la que se encuentra ubicado el domicilio fiscal del deudor tributario. Ahora, jóvenes estudiantes, vamos a ver con el plazo, por la pérdida o destrucción de los libros. En el caso que por error involuntario, ¿no?, se pierden los registros o libros contables, entonces, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos para poder rehacer esos libros y legalizar? Entonces dice, ¿no?, según el Código Tributario habla con respecto a la pérdida o destrucción, dice, se debe comunicar a la SUNAT dentro de los 15 días hábiles. La comunicación debe contener el detalle de los libros o registros, el periodo al que corresponde estos, la fecha y el número de la legalización, los datos del notario o el número del juzgado en que se realizó la legalización. Se debe adjuntar una copia certificada de la denuncia policial. No solamente comunicar a la SUNAT que se ha perdido los registros o libros contables, se tiene que adjuntar la denuncia policial, un documento que avale que en sí se ha perdido los libros. Ahora, el plazo para rehacer los libros. Una vez, jóvenes estudiantes, que se pierdan los libros, no quiere decir que ya se perdió y ahí nomás queda. No, la SUNAT te da un plazo de 60 días calendarios para rehacer los libros y registros. Si se requiere un plazo mayor para rehacerlos, la SUNAT otorgará una prórroga previa evaluación. La SUNAT te va a evaluar primero para que te pueda dar una prórroga para rehacer dichos libros. El contribuyente debe contar con la documentación que acredite la pérdida o destrucción. Los plazos se computan a partir del día siguiente de ocurridos los hechos. Entonces, como ustedes pueden ver, la norma mismo lo dice, ¿no? Dice que el contribuyente debe contar con la documentación que acredite la pérdida o destrucción. Entonces, ¿cuál es el documento que acredite la pérdida? La denuncia, una copia certificada de la denuncia policial, ¿no? Donde que ahí va a estar refrendado los datos del notario, el número o la fecha que has legalizado el libro, ¿no?, en qué notario lo has legalizado, de qué folio a qué folio estaba registrado, ¿no? Todos esos datos tienen que estar refrendados en dicha copia certificada de la denuncia policial. Bien, ahora vamos a ver con respecto a el plazo máximo de atraso que debe tener el registro de inventario
permanente valorizado. El registro de inventario permanente valorizado, jóvenes, no podrá tener un atraso mayor a 3 meses. Máximo puede tener como atraso 3 meses, dice la norma. ¿Y desde cuándo nosotros empezamos a contar? Desde el primer día hábil, jóvenes estudiantes, del mes siguiente de haber realizado las operaciones relacionadas con la entrada o salida de bienes. ¿A qué se refiere las entradas o salidas de bienes? Cuando hayas comprado, hayas hecho una compra o hayas hecho una venta, ¿no? Las entradas vienen a ser las compras y las salidas vienen a ser las ventas de los bienes. ¿Sí? Entonces tenemos solamente este libro como máximo debe tener 3 meses de atraso, nada más. Y cuando se pasa los 3 meses ya necesariamente tendrá su multa correspondiente, ¿no? De acuerdo al Código Tributario. Ahora, jóvenes estudiantes, con respecto al formato e información mínima que debe tener este libro. La norma dice, jóvenes estudiantes, que el registro de inventario permanente valorizado será llevado utilizando el formato 13.1, que hace mención con el nombre registro de inventario permanente valorizado, detalle del inventario valorizado, en el cual deberá incluirse la siguiente información mínima. La fecha de emisión del documento de traslado, ya sea el comprobante de pago, documento interno o similar, ¿no? También debe estar el tipo de documento de traslado, comprobante de pago, qué tipo, ¿no? Si hablamos de tipo, hablamos pues con qué lo has comprado, con una factura, con una boleta, con qué has vendido, con una factura, con una boleta, etc. Según la tabla 10 de la resolución de superintendencia número 234/2006 UNAL, ¿no? Hace mención con respecto al tipo de documento de traslado, comprobante de pago o documento interno o similar. También debe estar registrado en ese libro el número de serie del documento de traslado. ¿Con qué número de serie usted ha comprado o ha vendido, ¿no? También nos pide tipo de operación. Tipo de operación, donde lo vamos a ver en la tabla 12 según la resolución 234/2006, ¿no? Tipo de operación. ¿Qué tipo de operación es? ¿Es una venta? ¿Una compra? ¿Qué es? Entonces, ¿dónde determina eso? En la tabla 12. Después tenemos en este formato también habla con respecto a las entradas. Tenemos las entradas, donde en las entradas tanto tenemos la cantidad de existencias que va a entrar a almacén, a qué costo unitario está entrando y a qué costo total está entrando la mercadería. Adicionalmente, se deberá considerar en esta columna la información del saldo inicial. Dice, ¿eh? Adicionalmente, se deberá considerar en esta columna la información del saldo inicial. En las entradas debemos considerar, también dice la norma, inicialmente el saldo inicial. Después tenemos otra columna que está registrada en este formato, las salidas. Dentro de la salida está la cantidad que está saliendo, las existencias, el costo unitario, a qué costo unitario está saliendo las existencias y a qué costo total está saliendo las existencias.
Y por último tenemos pues la columna de saldo final, que también habla, ¿no? Saldo final, cuánto tenemos en cantidad, a qué costo unitario tenemos y a qué costo total. Y totales. Tratándose de jóvenes estudiantes de deudores tributarios que lleven sus libros y registros vinculados a asuntos tributarios en hojas sueltas o continuas, podrán registrar un resumen diario de las operaciones de entrada o salidas de las existencias del almacén, siempre que llevan, ¿no?, un sistema de control computarizado que mantenga la información, que contenga la información detallada y que permite efectuar la verificación de cada entrada o salida del almacén con su correspondiente documento sustentatorio. Siempre debe haber un documento que sustente, ¿no?, la entrada o la salida del almacén, ¿no?, de todas las existencias. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo con respecto, podemos hablar con respecto a las formalidades que debe tener el registro de inventario permanente valorizado. Muchas gracias por su atención. Nos haremos otro video con respecto al registro de inventario permanente en unidades físicas y la forma de su llevanza del registro, ¿no?, de qué manera se puede registrar, ¿no?, de manera fácil, donde ustedes me puedan entender mejor. Entonces más adelante en otro video vamos a hacer cómo en sí se registra detallada en forma cronológica, ¿no?, en este registro de inventario permanente valorizado. Vamos a hacer un caso práctico para que ustedes puedan determinar en sí el costo de ventas, ¿no? Eso es todo por hoy y gracias por su atención. Gracias.